Y ya empecemos. Ya, entonces, empecemos, ¿ya? Sarita, ayúdame a proyectar. Sí, la única. Amiga, Comparta a la persona que pueda. ahorita ya comparto, dame un minuto. Ya pueden ver, Sarita ya está compartiendo. ya. Ya inicia, compañera. Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la carrera de enfermería y voy a presentarles el tema de prevención de úlceras por presión en adultos mayores. Como integrantes tenemos a Mary Álvarez, Jessica Calo, Andrés Núñez y Sarita Encalada, mi persona. Sarita, no sé si es posible que le puedas poner F5. Sí estoy haciendo, pero no vale, amiga. Ya, síganos. Como introducción tenemos que es la dimensión y el impacto que produce las úlceras por presión. Hace que estas sean consideradas un problema de salud social y económico, además de un generador del deterioro de la calidad de vida del paciente. Por todo esto, prevenir, cuidar y disminuir la incidencia de úlceras por presión es un objetivo de calidad asistencial. Para ello, es de vital importancia motivar y formar al equipo cuidador sobre todos aquellos aspectos que hagan referencia directa o indirectamente sobre temas como higiene, movilización, medidas preventivas, incontinencia, nutrición, hidratación, patologías relacionadas y avances técnicos. Vamos a hablar de lo que es una úlcera por presión. Bueno, nosotros como definición de úlcera por presión tenemos que es una lesión en la piel y en los tejidos subyacentes, que esta es producida por una pérdida de sustancia debido a un proceso isquémico originado tras el aplastamiento de los tejidos entre dos planos de resistencia, que quiere decir cuando un paciente está en cama o está mucho tiempo en la silla. Aquí se ve afectado lo que es la prominencia ósea.
Sí, amiga. Sarita, pasa por favor la diapositiva. Eso estoy haciendo, amiga. ¿Será que puedes ahorita? Si no, ya comparto yo. Mary, comparte, por. Creo que no le va bien Ya, la computadora. el internet. Ya, Comparte, aquí por. está. Ya pueden observar. Sí, ahora sí. Ya dame dos minutos, mil disculpas y ya seguimos. Ya. Entonces, continuamos. Aquí podemos observar mediante esta imagen lo que es la piel y el ensanchamiento, o sea, lo que está hundido es la parte donde se ha causado una úlcera. Entonces, el músculo se ve afectado, al igual que la piel, donde va a llegar ya a afectar los tejidos. Como factores de riesgo tenemos la presión. La presión y el tiempo necesarios para producir una isquemia van a variar en el paciente. Se va a considerar una presión superior de 15 a 20 miligramos sobre mercurio, que va a ser la presión interna de los capilares y de las arteriolas. Esto va a ser mantenida en un tiempo determinado que va a provocar una lesión por presión, es decir, que cada paciente que está encamado por mucho tiempo, ya sea de cúbito supino, de cúbito lateral izquierdo o derecho, si pasa mucho tiempo ahí, va a existir una presión la que va a afectar a la piel y va a hacer que esto pues, se produzca una úlcera. También tenemos la fricción. Además de la presión directa, se puede producir por presiones tangenciales que actúan paralelamente a la piel, que esto va a producir roces por movimiento o arrastre. Esto va a ser cuando un paciente está encamado en posición de Fowler, sin obstáculo que lo frene. Los factores de riesgo, esto va a ser cuando hay una fuerza externa de pinzamiento vascular, que va a hacerse por la combinación de ambas, que es por presión y por fricción. Las localizaciones de la úlcera por presión, dependiendo de la posición que adopte el paciente, van a variar varias zonas de riesgo. Ejemplo, cuando está el paciente en decúbito supino, que es boca arriba, lo que va a afectar en las prominencias óseas va a ser el occipital, como podemos observar en la imagen, el omóplato, los codos, el isquion, el sacro y los talones. Esas partes van a ser afectadas dependiendo a esta posición, que es la de decúbito supino, boca arriba. Tenemos la de decúbito lateral, que se va a ver afectado el trocánter, las orejas, la costilla, los cóndilos y los malleolos, como podemos observar en la imagen. Esas son las zonas que se va a afectar por estar mucho tiempo de lado.
El decúbito prono, que va a ser el de boca abajo, se va a ver afectado lo que es los dedos de los pies, las rodillas, los órganos genitales masculinos, también las mamas, lo que es el acromión, las mejillas y las orejas. Como podemos observar también en la imagen, donde están los puntitos, esos son las zonas de mayor riesgo en esta posición. Como prevención, nosotros tenemos que identificar los grupos de riesgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los cambios que va a provocar el envejecimiento considerablemente el riesgo de ulceración, progresivamente su nivel de actividad, como es el aumento de horas de la cama o ya sea en el sillón que esté, va a empeorar el estado nutricional también y la disminución del tejido muscular y graso. La piel se va a volver más fina, aparecen lo que es también las incontinencias, en lo que es ya referente a adultos mayores. Por esta razón, la identificación de individuos de riesgo entre la población anciana debe convertirse en una constante en nuestro trabajo y para ello se recomienda la utilización de la escala que se valoran los factores de riesgo. En este caso tenemos dos escalas de riesgo, lo que es la escala de Norton y la escala de Bradley. ¿Qué factores van a influenciar en lo que es la aparición de úlceras por presión? Primero tenemos como consecuencia de diferentes problemas de la salud, que en este caso serían fisiopatológicas, las lesiones cutáneas. Cuando hay un edema, una sequedad de la piel o falta de la elasticidad en lo que es adultos mayores, se ve mucho lo que es la sequedad de la piel y la falta de elasticidad, porque la piel normalmente se vuelve muy débil. Los trastornos también del oxígeno, que van a ser trastornos vasculares periféricos y cardiopulmonares, que también se da mucho en pacientes adultos mayores. También las deficiencias nutricionales, una persona con delgadez, con desnutrición deshidratada o también obesidad, va a provocar lo que es úlceras por presión. Trastornos inmunológicos sería enfermedades que nuestro cuerpo mismo afecta al sistema inmunológico. Alteración del estado de conciencia, que puede ser el estupor, la confusión o el coma, pacientes encamados. Las deficiencias motoras, que sería paresias, parálisis también. Y las deficiencias sensoriales, que es la pérdida de la sensación dolorosa. Las situaciones también hay un resultado de modificaciones en las condiciones personales, ambientales, también los hábitos que esta persona tenga. La inmovilidad, esto va a ser relacionado con el dolor, la fatiga y el estrés que sienta el paciente. Las arrugas en ropa, en cama o con la pijama, por eso nosotros también debemos darnos cuenta de que la cama del paciente siempre esté bien templada, que no exista arrugas. De igual forma, brindarle al paciente una pijama o algo para dormir, pero que no contenga mucha ropa, o sea, que sea firme, que sea de algodón. También el desarrollo en niños lactantes sería por el pañal. En ancianos, como hablábamos de la piel seca, la pérdida de elasticidad de la piel, porque normalmente la piel se vuelve muy fina porque han perdido mucho lo que es la capa ya epidérmica, dérmica, hipodérmica. También hablamos del entorno, que es la falta de educación sanitaria en los pacientes, porque no se les ha enseñado cómo se debe tratar a los pacientes. Ya, yo les voy a hablar sobre lo que es la escala de Norton. En la escala de Norton tenemos, sirve para medir el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Esta escala valora 5 apartados con una escala de gravedad del 1 al 4, en cuyos valores se suman para obtener una puntuación total que está entre los 5 y los 20 puntos. En esta escala se valora lo que es el estado general
que sería bueno de 4 puntos, débil de 3 puntos, mala de 2 puntos y muy mala de 1 punto. También tenemos lo que es el estado mental, que serían en alertas, apático, confuso y estupuroso. También en lo que es las actividades, que si está caminando o si necesita ayuda, se encuentra sentado o está encamado. En cuanto a movilidad, valoramos si tiene una movilidad total, tiene disminuida, muy limitada o si se encuentra inmóvil. En cuanto a incontinencias, valoramos si no tiene ninguna, ocasionalmente tiene urinarias o de doble incontinencia. Al realizar esta escala, lo que nosotros valoramos es, o sea, con una puntuación de entre 5 y 20, en las cuales de 5 a 9 tendría un riesgo muy alto de padecer las úlceras por presión. En cuanto a si presentan un total de 10 a 12, sería un riesgo alto, de 13 a 14 riesgo medio, y si presenta mayor de 14 ya sería un riesgo mínimo de padecer las úlceras. Ya, también tenemos otra escala que es la escala de Braden. En cambio, esta escala evalúa el riesgo de desarrollar las úlceras por presión en base a la sensibilidad y a la humedad de la piel, en cuanto a la fricción del cuerpo con las sábanas, la movilidad, la actividad y nutrición del paciente. En esta escala presentamos lo que es la percepción sensorial. Tenemos que con un valor de 1, que está completamente ilimitada, con un valor de 2, que está muy limitada, con un valor de 3, que es ligeramente limitada, y con un valor de 4, que está sin limitaciones. En cuanto a exposición a la humedad, sería que está constantemente húmedo, húmedo con poca frecuencia, ocasionalmente húmeda, y raramente húmeda. En cuanto a actividad, sería lo que es el encamado en silla de ruedas, o deambula ocasionalmente o deambula frecuentemente. En lo que es movilidad. Sí, diga. Una consulta, en lo que dice exposición a la humedad, ¿a qué se refiere? ¿Al pañal o a la humedad en el ambiente, o qué es eso? No, mayoritariamente a lo que es el pañal, o también podría ser que en ocasiones al bañarle al paciente, cuando son pacientes inmóviles, se les da lo que es la ducha en la cama. Entonces, no pasa siempre, pero puede que, digamos, se quede la sábana, puede quedarse un poco húmeda, y entonces el paciente, como no puede movilizarse, es cuando se queda esa humedad, puede ingresar y se produce lo que es las úlceras. Ya, muchas gracias. Ya en cuanto a movilidad, puede estar completamente inmóvil, puede ser una movilidad muy limitada, o ligeramente limitada o sin limitaciones. En cuanto a nutrición, la nutrición puede ser muy baja o pobre, pues probablemente sea inadecuada, sea adecuada o puede ser excelente. En cuanto a los riesgos por lesiones cutáneas, la piel puede tener ciertos problemas, puede tener un problema potencial, o no existe ningún problema aparente que nos pueda indicar que que puede producirse una úlcera por presión. El manejo de los grupos de riesgo. Una vez verificados los grupos de riesgo, podemos iniciar planes de cuidados específicos. La mayoría de las ocasiones se orientarán a personas con inmovilidad, ya sea por pérdida de orina y riesgos de desnutrición. ¿Cuál será nuestra actuación? Nosotros vamos a actuar reduciendo la presión, cuidando la piel y proporcionando una nutrición adecuada para cada paciente.
En cuanto a reducir la presión, existen 3 maneras de que podemos reducir la presión en una zona de riesgo. Los cambios posturales. Cada centro protocoliza la frecuencia que debe oscilar, que es entre 2 y 4 horas. Es conveniente contar con un patrón de rotaciones en el que se indique la hora y la posición en la que se debe quedar colocado el paciente. También los cambios se ejecutan de decúbito supino a decúbito lateral, derecho o izquierdo. En este es conveniente que la persona adopte una postura oblicua también, ya que así eliminamos la presión directa sobre los trocantes. Aquí podemos observar la forma en que tenemos que colocar a los pacientes inmóviles, ya sea mediante almohadas o movilizándole de posición de derecha o izquierda. Ya en los pacientes que se encuentran sentados, en cambio, se recomienda elevar las caderas durante 15 o 20 minutos con el fin de aliviar la presión sobre las tuberosidades isquiáticas. No tenemos que permitir que el paciente permanezca mucho tiempo sentado, ya que esta es una de los factores principales para que se produzcan las úlceras por presión. En cuanto al manejo de la presión, también tenemos lo que es el colchón de agua. Este colchón reduce la presión en talones y sacro, pero presenta algunos inconvenientes, como por ejemplo que el peso lleno es alrededor de 70 kilogramos. El mantenimiento se deteriora por acción del H2O, puede presentar también hipotermia, y también la dificultad de movilizar al paciente, ya que es una superficie inestable. También con esto hay una dificultad que puede producir una sensación de mareos. Ya, los dispositivos locales son medidas secundarias de eficacia ilimitada, ya que solo protegen de manera parcial la zona de riesgo. El soporte textil antidecúbito. Estos actúan eficazmente en la prevención de diversos factores de riesgo relacionados con las úlceras, disminuyendo la presión de la superficie externa contra el cuerpo y aminora el enrojecimiento. Y funciona como empapador, manteniendo la piel seca y limpia. A continuación vamos a hablar sobre los manejos de la presión. Primero implementamos los anillos para aliviar la presión, o DON. Estos son empleados en la prevención de lesiones en el sacro, en el isquion o en los talones. Se debe utilizar con moderación por el riesgo de isquemia. Además, debemos utilizar las protecciones locales fabricadas con espuma o bien de forma artesanal con venda y algodón para proteger talones, codos y rodillas. Las piezas de goma de espuma que van a ser utilizadas para elevar los talones y para poder separar las rodillas. Aquí tenemos unas esponjas que nos van a servir para prevenir las úlceras. Estos se van a colocar igualmente en las prominencias óseas y van a hacer que, o sea, que la piel no reciba todo el peso del cuerpo. Eso va a amortiguar y va a prevenir que las úlceras avancen en el cuerpo. Una consulta. ¿Esas de qué material están elaboradas? Pueden ser Material. deben ser elaboradas con materiales que no sean duros, puede ser esponjas, almohadas, algodón. Porque puede ser interesante, a lo menos este que se ve de la silla de ruedas. Nosotros tenemos como 3, 4 usuarios que solo pasan en la silla de ruedas y está bonito como tipo cojincito.
Claro, o coge, sea, por eso le explico que debe ser, por ejemplo, de una esponja que sea especialmente para estos pacientes y que utilicen en la silla, porque si la esponja es muy dura no nos va a servir porque no va a cumplir la función de prevenir las úlceras. Por eso debe ser de un material delicado, ya sea de algodón o esponjas que sean suaves. Ah, ya, qué chévere. Ya le voy a tomar una fotografía. Con las vendas también se pueden realizar este tipo de protecciones. Depende de qué zona se vaya a ubicar. También se pueden utilizar vendajes o diferentes tipos de vendas que nos ayuden a realizar estas Lo que pasa es que tenemos un protecciones. pacientito que pasa mucho tiempo sentado y se le está haciendo bastante tiempo escaros, por más que se le pongan cremas, no sé, las posiciones no, él no permanece así en cualquier lugar, solo en la silla de ruedas le gusta estar, pero le produce este tipo de escaras, pero si este silloncito, este cojincito le va a ayudar, chévere, para Claro, poder sí, sí mandar a le ayuda. realizar. Sí, Igual que debe estar este, la piel sumamente hidratada y con el cambio de posiciones sí le va a ayudar bastante. y los Bueno, cambios, en pero, o sea, próximas, los cambios de posiciones, hay cambios de posiciones específicos para lo que es pacientes de sillas de rueda. Mi compañera indicó una imagen al sí, principio sí, de los diferentes cambios que sí se le podía grabé hacer. cuáles son los cambios, Ya, entonces eso sería de hacer. eso se hacen cada 4 horas máximo. Cada 4 horas, ahí por 24 horas. O sea, yo le pudiera hacer unas 2 veces por día, porque el señor no se va a pasar cada 2 o cada 4 horas. Máximo sí puedo hacer Es unas que 2 veces. esas son, no, es que si es que le deja mucho tiempo, no, ahí es cuando se produce. Por eso es que es máximo 4 horas la que puede un paciente estar con esa posición. Y Porque si le deja mucho tiempo, sí, siga nomás. dígame, No, no, Puedo, siga nomás. no digo, puedo si le deja continuar mucho tiempo, ahí es cuando se produce. Sí, siga nomás. porque ya se acaba el tiempo incluso. Cámbiale, por favor. Ya. Además, debemos brindarles cuidados en la piel. La piel de los ancianos es extremadamente frágil y una inspección cuidadosa de la misma se debe convertir en una rutina de trabajo. La hora del baño o de los cambios posturales pueden ser un buen momento para observar su integridad, color, vascularización y la humedad. Además, los cuidados de la piel comienzan con un buen lavado diario con agua, jabón neutro. Esto va a eliminar las sustancias que van a producir el sudor, las heces, las secreciones, la orina, etcétera, que pueden irritar la epidermis. El secado debe ser minucioso, sobre todo en la zona de los pliegues, ingles, mamas. Después hidrataremos la piel. Además, es muy importante prevenir las Perdón, lesiones por fricción. perdón, compañero, que te corte. Tal vez nos podría decir, por favor, a dónde le podemos enviar el nuevo link. Lo que pasa es que ya se va a acabar la reunión para poder continuar. Cristina, sigue ahí. Sí, Continúa, amiga, hasta Ya se me acaba el tiempo, yo voy a hablar. Lo que pasa es que se va a acabar la reunión. ¿A dónde podemos enviarle, por favor, el link para que ingrese aquí nuevamente? mismo, al chat de aquí. Yo decía para que ingrese la chica. de nuevo con el mismo que me enviaron. ¿O es otro link? Otro link. Otro le vamos a enviar. ¿A dónde podemos enviarle, por favor? Al 0969. Sí, 0969 75 89 58.
Ya entonces ya le enviamos el nuevo link, por favor, porque ya se agotó.